Formalmente, buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Testigos del Resucitado, este espacio que ofrece la comunidad Siervos de Cristo Resucitado para poder encontrarnos, nosotros que tenemos una experiencia de fe, lo que hemos vivido, una experiencia con Cristo Resucitado también, y muchos de ustedes que acompañan nuestra vida pastoral, nuestra vida comunitaria, también quisimos hacerle parte de esta experiencia. Esta noche nos acompaña Monseñor Josué Iriondo. Yo creo que para todos los que estamos aquí es conocido por nosotros, y si no, paso a presentarle. Monseñor Josué Iriondo, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Nueva York y padre fundador de los siervos y las siervas de Cristo Resucitado. Monseñor vive en Manhattan, en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, dando esperanza desde ahí, con su presencia, con su testimonio, un hombre que ha sabido responder a Dios, que ha sabido dejarse llevar de Dios y del otro. Si fuéramos a decir algo de Monseñor, es el que ha aprendido a escuchar el otro y a llevarse de los otros, para esos otros llevarlo al Señor. Con su frase siempre hagamos la diferencia. Y es posible. Y muchas otras que pudiésemos decir, pero que ya lo iremos mirando a la luz de su acompañarnos esta noche. Monseñor viene a compartir con nosotros desde su experiencia también un poco sobre esta realidad de la tumba vacía y del ángel que anuncia la resurrección. Y sin más, vamos a pasar con Monseñor, que nos dará una oración para iniciar y luego ya los micrófonos serán de él. Después, como la otra vez, luego de que Monseñor nos hable al respecto, tendremos un espacio para hacer preguntas, dudas, aportes, porque eso también quiere contar con lo que cada uno de nosotros podemos aportar y podemos poner en este encuentro de diálogo. No es un diálogo de un solo lado, sino que entre todos también nos escuchamos desde nuestras experiencias. Bueno, yo dejo a Monseñor Iriondo que nos acompaña y a los demás que van sumándose también le vamos recibiendo con mucho gusto. Monseñor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Ok, me alegro que has indicado que efectivamente vamos a hacer un pequeño estudio sobre el sepulcro vacío, pero que lo más importante es que después aplicamos a nuestras vidas, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la reacción que podamos tener en nuestras vidas al conocimiento. Vamos a comenzar con una oración al resucitado. Te doy gracias, Señor, porque te siento tan cerca. Escapaste de tu última atadura del sepulcro. Saliste a nuestro encuentro dejando el sepulcro vacío. Nos cruzamos en el camino aun cuando no estoy caminando, pues siento que tú eres el camino en el que yo descanso. Dejaste el sepulcro vacío para llenarme de gozo. Haz, Señor, que yo sea tu testigo, el resucitado, que nunca temo darme hasta quedarme vacío, para que en ese espacio seas la lámpara que ilumine mi camino, y valiente avance sin temer a ningún enemigo. Dame la fuerza creativa que das a tus amigos, el poder del resucitado que me hace divino. Servir y servirte de testigo y llenes mi vacío, y pueda avanzar con mis hermanos seguro, sin sentir pérdida o daño alguno. Que los ángeles renuevan la roca que impide sentir la presencia del que está conmigo, pues la cruz, el vacío son vías que abren el camino. Alabamos tu enorme empresa divina, que con medios tan inútiles como el vacío, al humano refuerzas con tu divino ejemplo, que muerto en la cruz abres los cielos a quienes perdidos creemos esperanzados. Con la cruz, la muerte y el vacío, vivamos resucitados. Amén. Amén. Bien, el tema es interesante en el sentido de que tenéis un conocimiento ya de lo que significa el vacío, el sepulcro vacío, pero sobre todo una reflexión sobre los sepulcros.
Es un afán de deseo de inmortalidad que tenemos los humanos. Cuando hablamos de sepulcros, fíjate, en Egipto, por ejemplo, la importancia que tiene el sepulcro, y recientemente National Geographic ha publicado uno de los sepulcros inmensamente adornados, decorados, es decir, con ese deseo de perpetuar la fuerza que tuvieron aquellos a que les honran. Pero ese perpetuar no puede ser infinito. Sencillamente, nunca nosotros podemos perpetuar para siempre entre los mortales. Todo muere, todo desaparece. Solamente es una pretensión nuestra de que queramos inmortalizar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a enfrentar hoy va a ser precisamente algo muy distinto. A un sepulcro vacío que nos invita a la inmortalidad. Una inmortalidad que nos va a exigir a nosotros precisamente vaciarnos de lo que tenemos, porque nada es nuestro y todo se lo debemos a alguien que el Señor ha usado como instrumento para que nosotros podamos hacer en la vida la diferencia. Hay sepulcros de muerte y sepulcros de vida. Sepulcros de muerte son aquellos que efectivamente van poniendo énfasis, el valor en lo humano. Por sí, definitivamente, están destinados a morir. Sin embargo, hay sepulcros que dan vida. Hombres y mujeres que han muerto, que se les visita frecuentemente en sus sepulcros, que están ahí. Es a la persona que estamos venerando, estamos respetando y queriéndole dar honores. Sencillamente nos invitan al ejemplo de vida, a imitarles en lo que ellos hicieron en la vida. No es el sepulcro en sí que es excelente o tiene que ser excelente, sino es la persona que imita a Cristo, que desde su sencillez ha llegado a las alturas divinas y por lo tanto es un ejemplo para todos nosotros. El sepulcro vacío es como una apertura a la inmortalidad. No el sepulcro grande, el sepulcro esplendoroso, arquitectónicamente envidiable, anciano y antiguo, sino sencillamente el sepulcro vacío, es ese que nos invita a nosotros a la inmortalidad. Y San Lucas lo dice en el Evangelio, capítulo 24, dice, no San Lucas, sino los ángeles están hablando. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una frase que tenemos que tomar muy en serio. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El sepulcro vacío nos introduce a la inmortalidad. Es decir, que cuando yo voy al sepulcro, entro en el sepulcro, me doy cuenta que aquí alguien descansó y ese alguien que descansó no está. La pregunta nuestra tiene que ser, ¿dónde está? ¿Qué hace? Pero el sepulcro vacío no es una prueba directa de la resurrección. El cuerpo podía ser robado, podía ser comido por los animales, cualquier cosa. Pero es muy significante. Es el signo esencial para reconocer el hecho de la resurrección. Es muy importante. Porque además están sucediendo los acontecimientos en un espacio de tiempo que es muy breve. Por lo tanto, que se puede reaccionar inmediatamente, sobre todo aquellos que tienen el poder civil y pueden ejecutar que se den si tienen algún interés de investigar algo. Por lo tanto, el sepulcro vacío sigue siendo una suposición indispensable para la fe de la resurrección. Esto hace décadas que se está dando muchísima importancia al sepulcro vacío. Pero merece la pena, antes de entrar, diríamos, al significado que pueda tener el sepulcro vacío, merece la pena de prestar atención a los datos y textos que nos da el Evangelio sobre el sepulcro vacío. Primeramente, según Marcos y los demás evangelistas, Jesús fue sepultado la víspera del sábado por José de Arimatea, un miembro ilustre del Sanedrín. Es importante que nosotros pensemos claramente que Jesús fue sepultado, porque si no fue sepultado, si no tenemos certeza, y dice el Evangelio también que las mujeres estaban mirando con mucha atención dónde había sido puesto. Por lo tanto, tenían conocimiento y probablemente también, como después manifiestan, tenían sus planes.
Jesús muere ajusticiado y tuvo una sepultura, sin embargo, honrosa, individual y conocida, porque generalmente la pena de muerte era una sentencia muy cruel para gente que había sido muy ofensiva, que habían cometido muchísimos crímenes y después lo dejaban en la cruz mismo para que fuese comido por los animales de algún modo, o lo echaban en lugares donde se enterraban a todos en conjunto sin nada específico, sin ninguna indicación quién era la persona que allí se enterraba. Pero Jesús no, fue sepultado por José de Arimatea y tuvo una sepultura honrosa, individual y conocida. Es importante. Ya habían visto las mujeres dónde se había puesto, como todos los demás que estaban allí presentes. Poco después de la muerte y en la misma Jerusalén, donde ocurren los hechos de la pasión y muerte, sus discípulos proclaman que Jesús ha resucitado. Este es un hecho importante, porque no es que sucedió cuando reclamaban a los 25 o 30 o 100 años, sino son a los pocos días. Están reclamando y hablando que Jesús está vivo porque ha resucitado y la prueba de ello es que no está en el sepulcro. Y entonces nuestra obligación sería buscar dónde está el Jesús. Eso, los apóstoles no hubieran podido hacer esta proclamación sin la certeza de que el sepulcro estaba vacío. Porque si no estaba vacío, inmediatamente las autoridades judías hubiesen ido al sepulcro y dicho: ¿qué están diciendo ustedes que ha resucitado si está aquí presente? Pero no lo hacen porque tenían pruebas de que efectivamente había resucitado, como dice el Evangelio. Los soldados tenían conocimiento e incluso van con las autoridades civiles y religiosas, más religiosas que las civiles, a dar parte del hecho de la resurrección. Y por lo tanto las autoridades judías se opusieron a esta predicación. Y el mejor modo de desacreditar hubiese sido presentando precisamente el cuerpo del Señor, ir al sepulcro, averiguar, sacarlo y dice: ustedes están predicando, aquí está ese Jesús que ustedes están diciendo que ha resucitado, aquí tienen el cuerpo. Pero no se movieron para eso. Los evangelios hablan de que quienes se encontraron en ese sepulcro vacío fueron las mujeres. Y las mujeres en el judaísmo, las mujeres en ese tiempo, en el siglo I, no tenían ningún valor jurídico. Su testimonio no era válido, no podían ser testigos. Únicamente en casos muy extraordinarios podían ser testigos de algún acontecimiento. Por lo tanto, si hubiesen inventado esto del sepulcro vacío, no hubiesen elegido mujeres para que testimoniasen, sino hubiesen elegido hombres, porque como hombres sí, entonces tenía valor su testimonio. A los discípulos les habría sido más fácil venerar a Jesús, como veneraron a Juan el Bautista, en el sepulcro. Y de ahí podían haber continuado sencillamente diciendo, manifestando sus obras, lo que él hizo, y aún después dando importancia al sepulcro, como tanta gente ha dado importancia al sepulcro por los hechos que hizo. Pero no, ellos ponen énfasis en la resurrección. Y esa resurrección tiene una base inicial, el sepulcro vacío. Pero la historia del Mesías no termina en el sepulcro, sino que inicia en el sepulcro. El descubrimiento de los discípulos del sepulcro vacío es el primer paso para reconocer la resurrección, el primer paso. No es definitivo, en sí no demuestra que Jesús ha resucitado, pero al menos es un paso muy importante porque Jesús no está en el lugar que le sepultaron. Entonces nuestra determinación sería: ¿dónde le buscamos? ¿Dónde está? Y vemos que son las mujeres las primeras que dan testimonio de que ha resucitado. Van en busca, son los ángeles los que están hablando. ¿A quién buscáis? Son los ángeles, no son ellos o ellas, el Jesús. Son los ángeles que les dicen, van indicando el camino e incluso también qué es lo que tienen que hacer. Después de que ellas tienen la experiencia, después tienen Pedro, más adelante tiene Juan,
que descubre las vendas en el suelo. Es importante este detalle en el sentido de que se ve que el cuerpo no había violentado o sido llevado por ningún otro, porque los ladrones no hubiesen tomado el tiempo para doblar los paños, sino sencillamente que fue una cosa armoniosa, en paz, con seguridad, confianza, alguien que amaba a ese cuerpo y por lo tanto recoge los lienzos que habían ocupado al cuerpo. Entonces, esto supone que constató en el estado del sepulcro vacío la ausencia del cuerpo de Jesús. No había podido ser otra obra humana, que Jesús no había puesto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. No viene a una vida terrenal, no resucita para vivir otra vez la misma vida que tuvo anteriormente, sino resucita porque tiene otra misión y tiene también otra entidad, otra realidad. Por lo tanto, no fue la fe de los discípulos que hizo inventar la resurrección del Maestro, sino precisamente lo contrario. La fe que ellos tenían en Cristo es lo que les da fuerza para proclamar el Evangelio. No depende únicamente de la resurrección, sino sencillamente de la energía que ellos reciben de ese hecho de haber resucitado, del conocimiento que ellos tenían de la resurrección, que les da la fuerza para que puedan proclamar el Evangelio. A esta certeza de la resurrección, el hecho de mostrar el del sepulcro vacío, es decir, que no encontraron el cuerpo de Jesús en un punto de apoyo de fe del resucitado. El sepulcro vacío, de cualquier forma, sigue siendo una suposición indispensable para la fe en la resurrección. Es un punto que se le ha dado tanta importancia a través de los siglos, pero desde hace 70 o 80 años se va discutiendo muchísimo esto del sepulcro vacío. Tenemos tantos elementos hoy y tantas posibilidades, pero nunca la posibilidad que tuvieron los judíos para investigar y sobre todo para demostrar que efectivamente Jesús no resucitó nunca, sino su cuerpo quedó allá, podían haber demostrado presentando el cuerpo. Hoy tenemos que hacer grandes investigaciones, cosa que efectivamente, si no lo hicieron los judíos que tanto le odiaban y que fueron la muerte del mismo, difícilmente podremos encontrar nosotros ningún dato que vaya en contra de ese sepulcro vacío. Pero, ¿qué significa todo esto del sepulcro vacío? A mí me impresiona grandemente el hecho de que Jesús se aniquila totalmente. Acepta la condición humana, acepta ser hombre, acepta el silencio, acepta la dependencia, acepta el meditar que un día le va a tocar morir por el otro, ese otro que nosotros siempre tenemos que estar meditando. Es eso lo que significa la resurrección del Señor. Muere en la cruz, resucita. El sepulcro vacío es uno de los elementos que nos demuestra la resurrección, pero lo que en definitiva nos demuestra es la aparición que tuvo con los apóstoles, que todo es muy factible. Y además también cuando tú visitas en la Tierra Santa, te das cuenta de que alguien pasó por allá que efectivamente vivió en ese lugar, porque hay lugares específicos donde nació, donde vivió, con quien estuvo, que predicó. Todo eso está demasiado vivo. Por eso se llama una visita que podemos hacer a la Tierra Santa el quinto Evangelio. Porque ahí vamos leyendo la historia de Jesús, lo que predicó, cómo vivió, con quienes compartió, cuándo se lanzó a la aventura de la proclamación del Evangelio, cuándo dejó y cómo terminó su vida. Pero la pregunta nuestra es, ¿qué significa ese vacío? Hoy nosotros estamos siempre en torno al poder y al dinero, el poder. Pero eso, el poder y el dinero, nosotros tenemos que pensar mucho, porque todo nuestro sistema está fundamentado en el poder, está fundamentado en el dinero, porque el dinero es el que da poder. Y entonces siempre tenemos un sistema de subordinación. Es decir, si yo tengo poder, estoy cogiendo individuos que me van a favorecer a mí porque reciben una recompensa.
que es completamente distinto de la actitud de Jesús. Jesús sí promete, te dará el 100 por 1, pero no es un 100 por 1 material, sino sencillamente está pensando que tenéis que dar absolutamente e incondicionalmente todo por el hermano. Esto es lo que nos está diciendo. Sin embargo, nuestras instituciones siempre tú eres un beneficiado. Te absorben la mente, te quitan la mente y ya tú eres dependiente de aquel que te subvenciona a ti, que te sostiene en tu vida. Y así ha sido toda la vida, desde el Antiguo Testamento, que vemos cómo los judíos se hacen independientes de Dios porque pensaron ellos que tenían más poder y podían organizarse por su cuenta sin contar con Dios, pero las cosas no les resultaban así, como cuando se separaban de Dios tenían siempre pérdidas y quedaban disminuidos, completamente disminuidos. Nosotros, ¿cuál es el estado que nosotros tenemos? ¿Por qué los gobiernos, por ejemplo, no se unen para discutir o hablar los problemas del mundo, del individuo, que para eso han sido elegidos, sino sencillamente es para dominar y controlar? Cuando dominan y controlan, lógicamente hay distintos individuos que dominan y controlan. Y por lo tanto llega una competencia muy poderosa. Llega la competencia y entonces viene también el crecimiento de armas, del poder económico, del poder defensivo, del poder de atacar, todo ese mundo, que queda completamente disminuido la parte humana, del desarrollo humano de una persona. Porque tú y yo tenemos una potencia extraordinaria. Tú y yo somos hijos de Dios. Y tú y yo hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo. Si nosotros verdaderamente estamos pensando quiénes somos, qué regalo nos ha dado Dios, nosotros tendríamos una apertura completamente hacia el otro. Y la apertura hacia el otro no quiere decir que es sencilla, porque el otro tiene que interpretarte que efectivamente tú estás haciendo lo que estás haciendo para el beneficio del otro, pero no necesariamente va a interpretar así, de que tú estás haciendo en beneficio del otro. Pero ese es el modo que tú lo ves y lógicamente como tienes tú en la paz y la serenidad vas a analizar, vas a pensar bien pensado si efectivamente yo estoy sirviendo mis intereses o sirviendo los intereses del otro. Y esto es lo que sea el cristianismo. El cristianismo tenemos también mucha tentación del poder, mucha tentación del poder. Los obispos, los sacerdotes, los servidores también laicos en esto, se dejan arrastrar fácilmente por el poder, porque es más fácil. No tienes que convencer a nadie, no tienes que compartir con nadie, sencillamente tienes que satisfacer. Una vez que tú te satisfaces, tú estás sometido al que te está soportando a ti y tú sigues siendo obediente en lugar de estar proclamando, anunciando a los demás, que es siempre mucho más difícil el compartir con los demás. Pero es el único modo. Y entonces yo estoy convencido que siempre en las comunidades hay algunos individuos que tienen un poder extraordinario, una capacidad increíble de darse enteramente y de comprender que efectivamente el servir es donarse para que el otro crezca, no necesariamente para que crezca en sus ilusiones, sino para que crezca espiritualmente en el sentido de Jesús, que se da enteramente al servicio de los demás. A Jesús nada le cuesta el hacerse humano, admita con mucha sencillez, con mucha paz, con mucha serenidad. Ha venido todo un Dios a hablar con nosotros y no dice ninguna palabra, excepto a los 12 años en el templo, no dice ninguna palabra, excepto esas palabras, hasta los 30 años. A los 30 años comienza a predicar y a los 30 años está mirando Jesús al otro. Está mirando la necesidad, la pobreza, y se está mirando así, ¿qué tengo que dar yo para que el otro se beneficie de eso que yo he recibido? Porque reconoce, yo tengo una fuerza humana, aun cuando esa fuerza humana era divina, sin embargo tuvo que aprender y vivir a lo humano compartiendo con su padre y con su madre, con todos sus hermanos, los llamados hermanos, y con todo su pueblo. Que no era fácil, porque de hecho cuando comienza a predicar en Nazaret ni siquiera le reconocen como tal. Reconocen que tiene mucha sabiduría, que es gran conocimiento, pero que no puede ser un hombre de importancia porque viene de una familia humilde y sencilla.
¿Es eso lo que nosotros tenemos que poner? ¿Tú puedes hacer la diferencia? ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida, políticamente, por ejemplo, que tú puedes ser una pieza muy importante? Siempre tienes que caminar con esa paz, con esa seguridad, con esa visión que tú tienes hacia dónde vas, con esa seguridad que tú tienes de servicio. Vas a servir a los demás, no tienes tu voz. Y sobre todo la enseñanza de Jesús, que estás dispuesto a perder todo lo que tienes con tal de que el otro se beneficie. Eso es lo que hace Jesús. Es una fuerza humana que tiene el motor de lo divino, sin embargo se reduce a una impotencia tal como tener que morir en la cruz y tener que ser sepultado por una misericordia de José de Arimatea en un sepulcro que nadie había usado, pero lo lógico era que incluso fuese también echado a una fosa común. Es esto lo que nos invita a nosotros el Señor. Tú piensas que tú puedes, y a veces me vas a decir, tú me dices, no, porque yo no he estudiado, no tengo tantas oportunidades, no tengo dinero, yo quisiera hacer algo, no puedo ser. No has entendido lo que tú eres. Tú no has entendido. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú tienes poder divino. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú eres parte de ese cuerpo y tienes una misión y una función que desempeñar en la vida. Tienes que ser muy consciente. Pero para eso tienes que meditar, tienes que pensar, tienes que ejercer la visión tuya, tienes que desempeñar esa función que tú puedes llevar adelante. Ser consciente, no tienes que pasar la vida condenando a nadie, sino tú tienes que ver las necesidades del mundo, el cambio que el mundo podría hacer con una visión distinta, y entonces tú te vas a empeñar a hacer la diferencia. Y tú me dirás, yo soy solo. ¿Solo? Pero tú no eres solo. Tú estás acompañado de tu Dios. Dios te llama como llamó a los profetas, que eran bien simples y bien sencillos, no tenían gran conocimiento de gran cosa, muchos de ellos. Sin embargo, tenían un espíritu que habló el Señor sobre ellos, se dieron cuenta que efectivamente tenían un mensaje que transmitir. Y no les importó nunca tampoco a ellos someter absolutamente todo lo que tenían para el servicio de los demás. Este es el punto. Tú y yo, ¿sabes qué? Vamos a ir a un sepulcro y no va a estar vacío, sino va a estar lleno de podredumbre, lleno de miseria, lleno de olores, Nosotros tenemos que purificar todo eso. Cuando tú entres en el sepulcro, vas a oler tú perfectamente bien, a santidad. Vas a ser un ejemplo, un libro abierto que vas a hablar a los demás con tu ejemplo, como están haciendo los santos modernos, jóvenes. En Italia tienen un espíritu muy grande de desarrollo de los jóvenes y algunos de ellos han sido ya puestos para la beatificación y veneración de los fieles. Han buscado el ejemplo que hay tantos entre los jóvenes. Pero tiene que haber ese espíritu de renuncia. Yo renuncio absolutamente a todo. No quiere decir que tú vas a encontrar el camino que va a satisfacer al otro, pero lo importante es que tu Dios esté contento contigo, que has escuchado su voz, que has entendido su mensaje, que estás proyectándote, que estás tratando de purificar ese. Y entonces podremos encontrar ese otro que va a hacer la diferencia conscientemente. Ningún pueblo cambia si no hay un individuo que efectivamente no adquiere el poder para dominar, sino el poder para servir. Tenemos algunos ejemplos muy bonitos, tanto en Latinoamérica como en otros países, donde presidentes han servido al pueblo con mucha fidelidad, con mucha dedicación, con mucha entrega. No les reparaba a ello, no estaban buscando sepulcros que les venerasen sus acciones, no, sencillamente cuando terminaron su tiempo de ejecución, entraron como los demás con toda sencillez en la vida civil ordinaria, y muchos de ellos, siendo católicos, han sabido practicar y continuar esos principios en su vida privada, que siempre han tenido después también, aun cuando se han retirado del poder, han servido muy eficazmente en la Iglesia. Yo lo que quiero inculcar eres tú. Tú vas a vivir solo una vez.
vas a ir a un sepulcro, Dios quiera, porque ahora también están enterrando, sabe Dios dónde están enterrando a la gente. Pero, y ese tú, no sabes cuánto vas a vivir, pero gente que ha vivido muy poco tiempo, 15 años, 40, 30 años, y muchos que han vivido muchos años, han sido hombres que han hecho la diferencia en la vida, hombres o mujeres que han hecho. Y en este encuentro también, por ejemplo, las mujeres, cuando van al sepulcro vacío, son las que dan fortaleza. Los hombres como que son más cobardes. Y no se atrevieron como las mujeres a ir en busca, dentro de la incertidumbre que ellas podían tener, quién nos va a remover la piedra. Sin embargo, son muy audaces, van allá y esperan en la providencia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esperar en la providencia. ¿Quién nos removerá la piedra? Y en el fondo se dieron cuenta que Dios estaba presente, que mandó a sus ángeles, que les iba a indicar lo que tenían que hacer. Y también en tu vida el Señor mandará a sus ángeles y te enseñarán qué es lo que tú tienes que hacer. Lo importante es que tú tengas la idea de que tienes que entregarte al servicio de los demás. Que aun cuando te entregues no quiere decir que te van a aceptar, pero tú tienes la sabiduría, la paz, la armonía, la seguridad de que vas a analizarte efectivamente por qué no, cómo yo puedo hacer la diferencia o cómo puedo cambiar al otro si tiene que cambiar o cómo puedo cambiar yo mismo. Tú estás dispuesto sencillamente como el Señor a pasar las situaciones más difíciles, como puede ser una cruz, como puede ser vivir en un sepulcro insignificante, aunque es, y después dejar vacío porque tenía un mensaje. Ese sepulcro tiene que ser llenado por ti. Vacíate, como sepulcro, sé vacío, tienes que vaciarte y el Señor va a entrar dentro de ti, de un modo incalculable. Que muchas veces, y los demás no te van a juzgar a nivel de que tú estás viviendo tu vida, puede incluso hasta condenarte, pero tú tranquilo y sereno. Dios da la paz suficiente, la serenidad, la fuerza, la armonía, para que nosotros podamos avanzar en la vida tranquilos y serenos. Como yo siempre digo, admiro mucho al pueblo hispano, mucho admiro. Y estoy convencido que el pueblo hispano hoy es pobre porque precisamente es bueno. Los pueblos de Hispanoamérica son gente sencilla, buena, serviciales, dispuestos. Pero siempre hay unos vivos que precisamente abusan de un modo increíble esa sencillez y esa espontaneidad y naturalidad que tienen los pueblos. Entre esos pueblos estáis vosotros, la República Dominicana. Es algo grande. Tiene un gentío tan impresionante, que uno tiene que preguntarse quién nos está dirigiendo, quién nos está abriendo caminos a nosotros de esperanza, quién cree en mí, quién piensa que yo soy un hijo de Dios, que tengo la fuerza del Espíritu Santo porque recibí todos esos dones el día de la confirmación. Toda esa fuerza que nosotros tenemos, pero ¿quién la reconoce? ¿Quién cuenta? Generalmente, aún en el mundo eclesial, siempre contamos con el amiguito, con la persona que hace muchos servicios, que es importante contar con las personas que hacen muchos servicios, pero no tiene que ser un servicio servil, es decir, que beneficia a una persona, sino sencillamente que es consciente que está beneficiando a través del superior que le está orientando y él también participando con el superior, reconoce efectivamente que es eficaz. Porque hay unas personas que son más eficaces visiblemente. No necesariamente son los más eficaces. Hay mucha gente muy buena, gente silenciosa, gente serena, gente en paz, gente en armonía, que tienen una visión, que avanzan por la vida, van caminando, creen en la fuerza del Espíritu Santo, creen que Jesús es el camino, siguen sin defraudar en todas sus angustias y penas y dolores y siguen adelante. Qué bueno es poder terminar en un sepulcro vacío, porque tú también vas a resucitar. Tu cuerpo no se va a quedar aquí.
Los que no creen y los que piensan que la fuerza humana les va a decorar y vivirán 2000 o 3000, 5000 años, puede ser que permanezcan allá. Pero en definitiva van a desaparecer porque son fuerza humana. Pero tú y yo no. Tú y yo tenemos un destino bien claro. Vamos a ser sepultados, pero todos, si somos sepultados o vayamos a donde pare nuestro cuerpo, no importa. Dios está siguiendo tu pista, te conoce, sabe dónde tú estás y un día te va a llamar, aunque seas ceniza, te va a llamar a esa ceniza a compartir con Él en la eternidad y vas a ser un miembro glorioso que vas a vivir por toda la eternidad. Cuando nosotros tenemos estos convencimientos, la vida se hace mucho más sencilla porque dice, Señor, yo estoy a tu disposición. Lo que tú digas, eso es. No importa cuáles sean las condiciones a las que nos sometas a nosotros. Pero nosotros los humanos, mientras no estemos vivos, estaremos siempre, siempre, y de generación en generación, y no comprenderemos la historia, que un día será una cosa, otro día será otra cosa, pero la verdad es que nosotros vamos a estar sintiéndonos inútiles cuando en realidad tenemos una fuerza que ninguno tiene. Solamente que tienes que ser consciente que el Señor te ha dado esa fuerza y que el Señor espera. Pues mira a los ángeles, ellos te van a indicar. Yo soy muy partidario. Aquí en el sepulcro vacío, los ángeles indicaron a las mujeres qué es lo que tenían que hacer. Pero en nuestras vidas también. Los ángeles nos invitan a hacer la diferencia. Nosotros podemos escuchar sus voces, también podemos sentir los caminos que ellos nos abren y tenemos que tener esa relación con ellos porque existen y cada uno de nosotros tenemos el ángel guardián que está mirándonos a nosotros constantemente y protegiéndonos. Solamente tenemos que establecer una relación con ellos. Así como los ángeles indicaron a María, a las mujeres lo que tenían que hacer, así también esos ángeles te están diciendo a ti. Piensa bien, Dios tiene un proyecto contigo, no te rindas, sigue, empuja, pídele al Señor, entra en contacto con Él, encuéntrate y nunca te encontrarás solo, siempre saldrás del sepulcro vacío y serás testimonio. Que el Señor y la Virgen Santísima les proteja siempre. Amén. Bueno, agradecemos a Monseñor Iriondo, en verdad que sí, que nos ha ido llevando y conduciendo en esta reflexión en torno al sepulcro vacío y al final, claro, una actualización desde ese sepulcro hacia nuestra realidad y también que nunca puede faltar en Monseñor un desafío. Un desafío. Y ese desafío es para cada uno de nosotros. Ahora abrimos el micrófono para nosotros también un poco desafiar a Monseñor. Pueden escribir las preguntas si quieren en el chat o las pueden hacer en el micrófono, no hay problema. Abren el micrófono, levantan la mano, le abrimos el micrófono y hacen la pregunta. Jorge me dice que tiene una pregunta y un comentario. Vamos a comenzar con Jorge entonces. Hello, estamos por aquí. ¿Se escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, la pregunta y el comentario era simplemente wow, pero sí me surgió ahora una pregunta para Monseñor. Para nosotros, bueno, algunos de los que estamos aquí sí somos, sea servidores, que trabajamos con jóvenes y con también adultos en mi parroquia. La pregunta es, bueno, me la sé la respuesta, pero para saberla de su parte, sería como, ¿cuál sería la inspiración o cuál sería el método que usted indicaría para a veces trabajar con estos jóvenes o trabajar con estas personas que siempre andan con pereza, que siempre andan decaídas, que creen que no pueden hacer las cosas? Y a veces uno se esfuerza y le dice, sí, vamos, pero siempre andan como una pereza. O sea, ¿cómo se trabajaría? Porque lo que usted ha dado es una charla impresionante, que llena de mucho ánimo, pero hay algunos que no la reciben así, hay otros que simplemente dicen, eso es él, que es Monseñor, ya, o sea, pero yo, como usted decía, yo no soy nadie. O sea, ¿cómo se habla con ese tipo de personas? Ok.
La primera cosa que tienes que hacer es trabajar contigo mismo. Porque efectivamente vas a encontrar gente muy perezosa, gente que no solamente es perezosa, sino también contraria a tus servicios que puedes hacer. Pero eres tú el que tienes que demostrar que eres bueno, que tienes una visión, que tienes la confianza de que puedes hablar con una persona y cambiará. Y vas luchando con una moderación, con una confianza extrema. Es como el albañil. Si yo me doy cuenta aquí los muchachos estos que vienen, que no han sido nunca albañiles y sin embargo están dispuestos a hacer una obra y se convencen que efectivamente pueden y lo hacen extraordinariamente bien, sin haber tenido gran experiencia. Pero van asumiendo que sí pueden, van estudiando, van mirando, van sintiendo y después lo ponen en práctica. En la fe es eso, eres tú el primero. Tú tienes que oler a santidad, tienes que tener confianza, tienes que ser el primero que no puede defraudar, tienes que seguir adelante. Jesús es la enseñanza que nos da, encuentra todo el tiempo enemigos y dificultades, entre ellos los mismos discípulos, que le escapan, que le niegan, que todo es, y sin embargo él tiene la paz, la serenidad, la confianza de que está cumpliendo la misión del Padre y que esa misión se llevará adelante. Por lo tanto, el único modo de crecer y hacer crecer a los demás es viviendo una vida de santidad que te da seguridad en todas tus actuaciones. Eso es todo. Gracias. Bien, seguimos con Gianfranco, que tiene la mano levantada. Puedes abrir el micrófono y... Sí. Buenas noches. Mi pregunta sería en torno al sepulcro vacío, pero el sepulcro vacío realmente tiene un detalle muy especial que siempre me ha llamado la atención y me gustaría saber cuál es su posición ante eso, que es las vendas que no están en el suelo, sino están organizadas donde estaba el cuerpo de Jesús, en la parte de la cabecera. Me gustaría saber realmente qué significa, al menos bíblicamente o teológicamente, esas vendas. Bueno, primeramente es el hecho técnico, que están allá, por lo tanto no hay violencia. Eso es una de las cosas, no hay violencia. Segundo, que en la situación más difícil que nosotros nos podamos encontrar, en que unos buscan el cuerpo y pueden quedar defraudados porque no saben dónde está, no lo han visto todavía resucitado, sin embargo saben leer las señales de que el Señor ha resucitado. Aquí hay paz, aquí hay armonía, aquí hay seguridad, aquí hay un hecho divino. Y entonces vas con esa armonía y paz que tú tienes, que vas adquiriendo. Aún en medio de un conflicto tan grande como podía ser las emociones que ellos tenían para ver a un Cristo resucitado que no lo vieron en este momento de los españoles, sin embargo, supieron leer los signos de que algo grande estaba sucediendo, que la mano del Señor estaba ya presente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que en medio de todas las desgracias que podamos tener nosotros, sin embargo, en la mayoría de ellos nosotros podemos ver siempre la mano de Dios. Porque las tragedias más grandes nos conducen a las obras también mayores, más inmensas que nosotros podemos hacer. Y a esto le lleva la observancia que tiene Juan. Juan está viendo, todo está en orden. Aquí está Jesús, está presente, está en algún modo, está resucitado. Y así nosotros también, dentro de los problemas que se nos pueden presentar en la vida, tenemos que ver los signos que nos llevan y conducen al Señor. Muchas gracias, Dios le bendiga mucho. Gracias. ¿Alguien más? Monseñor, aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿el sepulcro también podría ser considerado como un tiempo pedagógico? Sí, claro. Ese tiempo de Jesús en el sepulcro. Sí, claro, es una pedagogía muy grande. Jesús está solo. Ha muerto, abandonado por sus propios apóstoles, todos le han dejado. Son las mujeres las que están acompañando a Jesús, está en el sepulcro,
en esa inmensa soledad. ¿Cómo no? Es una lección inmensa para tener nosotros la capacidad de soportar los incidentes que nos pueden suceder en la vida. Entonces, en la paz del sepulcro, ahí tienes, por ejemplo, Jesús tenía que haber sido enterrado comunitariamente en una fosa común. Sin embargo, la providencia quiso que esté ese detalle de uno que tiene un poder en el Sanedrín y que pide el cuerpo, lo entierra en su tumba, que todas esas coincidencias tenemos que entender como que el Señor está presente aún en las situaciones más difíciles, como pueden ser las de coronavirus. Tenemos que saber leer, efectivamente, a qué nos está conduciendo todo esto. Lógicamente, el sepulcro es una lección inmensa porque el sepulcro es donde sale la luz, la urna de la luz. De ahí salió la luz. El resucitado tuvo que salir y nosotros tenemos que estar dispuestos a morir como Cristo murió, a ser enterrados como Cristo fue enterrado y a no sorprendernos absolutamente nada de lo que pueda suceder, siempre confiando en el Señor. Esa confianza que yo quiero inculcar en todos. Sí, claro que es una lección grande el sepulcro. Está solo, rodeado únicamente de sus enemigos. Como en la cruz le abandonaron, también ahí, por H o por B, era el día del descanso, pero bueno, se siente solo. Pero es providencia también eso. Y por lo tanto, en cualquier situación que nosotros podamos encontrarnos, tenemos que entender que es providencia y tenemos que saber manejar esa providencia que el Señor ha dispuesto en las circunstancias concretas de nuestra vida. Muy bien, gracias por responder. ¿Alguien más se anima, pregunta, quiere hacer algún comentario en este espacio libre? Pregunta si Monseñor tiene Twitter o Instagram. Creo que no. Monseñor, si tiene Twitter o Instagram, dicen por ahí. ¿Sí? No, Instagram y Twitter, no, el de la comunidad. No, a través de los siervos de Cristo resucitado puede contactar con él. Bueno. Aquí hay una hermana, Dominga, que dice lo siguiente. Hoy son muchas las mujeres que no han salido del sepulcro desde la misma vida que viven como cristiana y aún conociendo de Jesús y su misericordia, se le hace difícil dar este paso. Me gustaría saber como misionera, ¿cómo obrar para guiar a estas mujeres hacia la resurrección del amor que el Señor tiene con nosotros? A ver, dime, ¿son mujeres que qué? Dice la hermana que son mujeres que muchas veces le cuesta salir de esos sepulcros, aunque tienen una experiencia de Jesús, tienen temor de dar el paso. Okay. ¿Cómo hablarle a esas mujeres? Siempre el diálogo es el encuentro. Yo tengo que encontrarme con la mujer que sufre, la mujer que está aislada, la mujer que está maltratada por su propio esposo, la mujer que no tiene los recursos materiales para vivir todos los días, para dar de comer a sus hijos. Yo tengo mi presencia. Mi presencia es sanadora. El mero hecho que tú estés presente, que ella se preocupe, es una inmensa obra de caridad que uno hace. No necesariamente tienes tú millones para darle a esa persona que no le va a salir del problema, sino el acompañamiento. Y el acompañamiento es lo que te va a inspirar poco a poco. Vas a descubrir las necesidades que tiene y cómo tú puedes ayudarle. Y lógicamente en una comunidad cristiana tenemos que ser capaces de asociarnos unos con otros, de hablar de nuestras personas, que no lo hacemos, de organizarnos, que tampoco tenemos organizaciones para situaciones de este género que se presentan cada día, que se sienten impotentes en medio de una comunidad que defiende el servicio y que están dispuestos a servir, pero que no se deciden porque no se disciplinan suficientemente para... Quieren de un modo mágico. Y la magia está en tu presencia. Tu presencia es la presencia sanadora.
Muy bien, agradecemos a Monseñor la respuesta. ¿Y alguien más? Francisco, no sé si era que aplaudió, levantaba las manos. Javier. Sí, una pregunta para Monseñor. Dime. ¿En algún momento de la vida, alguna circunstancia lo ha llevado usted al sepulcro? De ser así, ¿cómo salió? He estado enterrado muchas veces. Muchas veces he estado enterrado. Y salí porque esperé que habría unos ángeles que removerían la roca. Y así salí tranquilamente, con toda paz, con toda serenidad. Pero muchas veces he estado en el sepulcro. No creas que todo ha sido jardines floridos. No. Han sido sepulcros y que con piedras muy pesadas, cerradas la boca, pero esperando que viniese el ángel y con ese ángel te abrió el sepulcro y saliste. Y saliste reforzado, porque te dio tiempo para pensar qué hago yo aquí en el sepulcro, porque el Señor me está sometiendo a este castigo. Pero muchas veces en tu vida, a los 80 años tú tienes que pensar que efectivamente has llegado a muchas situaciones muy difíciles y solamente has salido con la confianza que tienes en ti, porque yo no tengo nada que perder. ¿Qué tengo que perder? Que me muero, pues me muera. Ya no es mi problema. Alguien me va a enterrar. Si no me entierran, tiene que tolerar mis olores. O sea que esa seguridad, confianza en el Señor, que es Él que se va a cuidar de ti, que va a mandar los santos ángeles como mandó a las mujeres. Porque te puedes preguntar, ¿y esas mujeres por qué iban allá con los óleos si no tenían el medio para mover la piedra? Pero tenían alguna confianza que el Señor les iba a ayudar y les ayudó, mandó un ángel que removió la piedra. Y así uno en diversas situaciones ha salido de distintos modos, pero siempre sin resentimiento para con nadie, sabiendo que todos quieren buscar el bien, algunos no pueden y entonces se gozan en hacerle sentir mal al otro. Pero no tienes que tener miedo, no lo hacen con malicia, sino lo hacen por ignorancia. Eso es todo. Amén, gracias. Wow, es una parte, esa parte final ahí profunda. El mal que me hacen no me lo hacen por malicia, sino por ignorancia. Por impotencia. Por impotencia. No saben, porque ellos también quieren ser los mejores del mundo. Cada persona que está en un problema o mete a otros en problema, ellos quisieran ser los mejores, o ellas quisieran ser los mejores, pero no pueden. Entonces viene el recurso del otro. Tú eres el ángel que va a remover la piedra y tenemos que ser conscientes de eso. Yo tengo que mirar. ¿Hoy está la piedra movida? No. Miraron y vieron que sí, que estaba la piedra movida, que abrieron el sepulcro, pero no estaba nadie en el sepulcro. Era la prueba de la resurrección, una de las pruebas de la resurrección. Y esa confianza tienes que tener. Lo que tienes que pensar de que el otro no vive para satisfacerte a ti, pero que tú vives para satisfacer a todos. Muy bien, pregunta aquí, Monseñor Isolina, no sé si quiere decir la pregunta o la leo en el chat. Al parecer la leemos. Pregunta Isolina, ¿estar en el sepulcro entonces es un privilegio? Yo mi pregunta, si estar en el sepulcro es un privilegio. No, del sepulcro tienes que resucitar, tienes que salir. Tienes que salir, los ángeles te están diciendo, vete, comunica a los apóstoles, tú vas a ser la primera evangelizadora, que son las mujeres, las primeras evangelizadoras. Y sí, no es un privilegio estar en el sepulcro, pero sí es una satisfacción saber que aunque estés en el sepulcro, puedes salir del sepulcro si verdaderamente tú tienes una relación con el que puede. Y ese es el Señor. No, muy bien, no sé si alguien más o Isolina quiere decir algo. No, lo que pasa es que, y quisiera que Monseñor me hiciera la aclaración, si puede hacerlo. O sea, no es un privilegio estar, pero es un privilegio saber que a través de él
vamos a obtener la ganancia de poder servirles a otros. ¿Sería visto de esa forma? Bueno, el servir a otros es muy fundamental porque nosotros estamos hechos para el otro. Y siempre que servimos, estamos bien. No quiere decir que tenemos que hacer caprichosamente según la otra persona puede querer o no querer mi tipo de servicio, sino yo tengo que ser el que. Así como el que va al médico, el que va al médico le expone al doctor y le dice, mire doctor, me duele aquí, me duele allá. Y es él el que tiene que interpretar para que ver que lo mismo en el mundo espiritual. Uno está en el sepulcro, está rodeado de todas angustias y penas que puedan ser, pero tiene la confianza de qué me puede suceder a mí si no soy más que un instrumento del Señor. Soy un instrumento, estoy en sus manos, el Señor no me va a abandonar, es constantemente en la Santa Biblia, no me va a abandonar. El pueblo de Israel muchas veces se sintió abandonado, pero no es que se abandonara, que él no tenía suficiente confianza para superar las circunstancias que eran muy difíciles. Por ejemplo, el que salgan de Egipto han visto una maravilla enorme que pasan el mar tranquilamente, pero después vienen los conflictos del alimento, el maná y el agua y todas esas cosas, ¿no? Pero uno es el que tiene esa confianza, saber que es un instrumento del Señor, el Señor te busca, cuenta contigo y tú vas a hacer la diferencia. No sé si esa fue la pregunta. Muy bien. Fiordalisa tiene una pregunta. Fior, no sé si la leo o tú la expones. Ah, ok, la leo. Dice Fior que si el tiempo en el sepulcro ayuda a tener una mejor relación con el Señor. Si ese tiempo que yo puedo vivir en el sepulcro me ayuda a crear una mejor relación con el Señor. La relación con el Señor te da una seguridad infinita, infinita. Porque tienes que darte cuenta que el Señor te va indicando unos caminos que son reales, de los que te ilumina, tienes fuerza, y por lo tanto, si tú estás con el Señor, verdaderamente tienes una energía, una capacidad de tolerancia infinita, infinita. ¿Qué es lo que nosotros tendremos que buscar en todo nivel? A nivel de política, por ejemplo, yo tengo que examinar por qué la política no progresa nunca, nada. Y viene uno y es lo mismo que el anterior, porque es el sistema. Es el sistema de que el pueblo concibe cómo tiene que ser un presidente, sencillamente tiene que gobernar. ¿Cómo va a gobernar? Satisfaciendo a los demás que van a estar al servicio de él, van a ser muy sumisos, pero hay que recompensarles económicamente y con todos los beneficios posibles. Entonces nunca vamos a progresar, nunca. Ahora, la persona que tiene un conocimiento de sí mismo, que es el instrumento de Dios, va a abrir nuevos caminos. No va a ser con violencia, sino va a ser con estrategia. Una estrategia. Y va a abrir esos caminos. Pero siempre surge todo de la confianza que uno tiene que tener en sí mismo. Y esa confianza tú tienes cuando te relacionas bien con el Señor. Que no estás pendiente de lo que otro juzga, como te dice, como no te dice. Lógicamente, escuchas todos y analizas cada detalle. Pero después de analizar, no eres tú el responsable de tu propia vida y del desarrollo. Pero tú tienes que avanzar, tú tienes que aportar nuevas ideas. Tú vienes al mundo, tienes una vida nada más. Vas a vivir una vez, no son dos. Vas a vivir 50 o 150 años, pero es una vez que vas a vivir. Los grandes santos no vivieron muchos de ellos muchos años. Hay algunos que sí vivieron muchos. Pero en el poco tiempo que vivieron, supieron hacer grandes cosas, hicieron una diferencia porque supieron analizar la situación y dar una solución que ellos encontraban lógica. Que no necesariamente al instante se llevó a cabo la solución, pero después de tiempo, aún después de muerto del mismo que propuso la idea, como Jesucristo, se desarrolló la idea. Pero en definitiva, eres tú el que tienes que hacer un análisis y tener confianza en que eres un instrumento elegido del Señor. Bueno, agradecemos a Monseñor Iriondo y también a cada uno de ustedes
en este encuentro de testigos del resucitado. No sé si para ir concluyendo, si alguien más tiene algo que aportar, decir, de esta reflexión en torno al sepulcro vacío y al ángel de la resurrección. Esta conversación ha sido grabada también para luego la subiremos al grupo. Igual también veremos con Monseñor para ver si tienen algo escrito al respecto y que cada uno pueda ir meditando también todo esto ahora. No solamente escuchar aquí, sino ahora también irlo rumiando un poco en la casa, en la oración personal, y que esto nos pueda ayudar verdaderamente a vivir este proceso del sepulcro, que como hemos visto hoy, es un momento de gracia, es un momento de fortaleza, pero que también viene muy acompañado de este ángel de la vida que remueven las piedras y demás. Bueno, sin más, vamos a pedir a Monseñor que nos dé la bendición y recuerden el próximo domingo, Gianfranco, no sé si tiene una participación. Bien, de dar la bendición. Dios Padre de bondad, mira a tu pueblo. Son tus elegidos. Despierta en ellos la conciencia de la misión que tú les has dado. Que puedan relacionarse contigo para descubrir, tú eres el camino, que vivan contigo, porque no es un camino que camina sobre ellos, sino estás en el camino con Jesús. Dale la sabiduría, Señor. Es un pueblo santo, el pueblo dominicano, todos ellos son santos. Algunos más torpes que otros, pero santos o buscadores de santidad son. Y entonces despierta en ellos ese afán de salir de ese sepulcro que vive en oscuridad y sean libres para anunciar el mensaje de Jesús, que vayan meditando, que vayan sintiendo el gozo que sintió María, cuando efectivamente desde su silencio va viviendo lo difícil que era vivir con un hombre que era su hijo, pero al mismo tiempo era Dios. Derrama, Señor, tu espíritu sobre este pueblo tuyo, despierta en ellos la conciencia de que tú les has llamado, de que tú cuentas con ellos, de que tú les exiges muchísimo, porque no es la recompensa que tú esperas, que ellos esperan, sino la recompensa que tú le vas a dar. Esa recompensa de vivir en unión con Cristo Jesús y el Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Recordar que continuamos con nuestro encuentro Testigos del Resucitado. El próximo domingo a las 5 de la tarde tendremos al Padre Alberto de Jesús, también junto en algún momento la hermana Ángela, para hablar de la aparición a María Magdalena y a las mujeres. Les recomiendo que durante la semana, los días que nos quedan, puedan ir al texto de los evangelios que nos presentan esta aparición a las mujeres para irla meditando desde ya. Gracias por estar con nosotros, que el Señor nos siga acompañando y podamos todos ser testigos del resucitado en la iglesia, en el mundo, en nuestras familias, con nuestra forma de vivir. Que el Espíritu Santo les asista y que María Santísima esté con ustedes. Amén. Buenas noches.